Bueno, no estamos con Mazen Nahawi, que yo le había, usted acá lo tiene, más o menos para presentarlo de una forma fácil. Es un gurú de las redes sociales. ¿Qué significa esto? Es un hombre que se dedica, en este caso concreto, a monitorear lo que pasa en las redes sociales con una empresa que se llama Socialize y que, bueno, anticipó un montón de movimientos políticos en el Medio Oriente y vino a la Argentina a traer el sistema, que no es solamente un software, sino que es un sistema de monitoreo de lo que más preocupa hoy a los políticos y a las empresas, que es qué se está diciendo de ellos en las redes sociales. Mazen, thank you very much for coming to La Hora de Maquiavelo, and I was lucky to be able to hear your presentation in Buenos Aires, and I was surprised how you could anticipate the revolution in Egypt and the uprisings in the whole Arab world through the social media. Well, I think I always like to use the term, we cannot Google the future. Me gusta decir, no podemos googlear el futuro, pero podemos monitorear las redes sociales y los medios tradicionales para ver qué información obtenemos. Por eso, antes de la Revolución Egipcia, monitoreando las redes sociales en asuntos políticos, encontramos clara evidencia de que la gente se volvía cada vez más contraria al gobierno y más revolucionaria en sus conversaciones. Por eso, no vimos directamente que venía una revolución, pero sí que sobrevendrían cambios políticos mayores. And do you think this way of analyzing ¿Cree que esta forma de analizar los social media puede servir en una región como América Latina para anticipar, por ejemplo, el resultado de elecciones? For example, I don't know, election outcomes. Absolutely, there's no question about it. I believe that definitivamente, las redes sociales se han vuelto una herramienta magnífica de democratización. Permite a cada uno formar parte del discurso político nacional, le permite hablar de política, de asuntos personales. Y al poder escuchar a la gente en las redes sociales, podemos hacer en América Latina lo mismo que hicimos en Medio Oriente. We can do in Latin America what we did in the Middle East. But isn't it maybe, I don't know, if cheaper? Pero ¿no es más barato monitorear la opinión pública a través de encuestas? Pollsters do to check public opinion. Well, we don't say that polling is bad or that it should end. I believe that polling. No digo que se deben acabar las encuestas de opinión pública, deben trabajar juntas. Vamos a ir encontrando formas de encuestar a la gente online. Pero encuestar lleva más tiempo y es más caro obtener la opinión de la gente. En las redes sociales tenemos acceso a millones que están conversando genuinamente, sin filtros, sobre qué piensan, qué creen, qué piensan hacer. En las encuestas tenemos errores, gente que no contesta la verdad. Las redes sociales pueden hacer mejor lo que hacen las encuestas. Sin embargo, las redes sociales también tienen su propia dificultad. Por ejemplo, alguna gente puede no comunicar muy abiertamente lo que cree, puede ser muy selectiva con quiénes y dónde conversa. Así que encuestas y monitoreo de social media deben trabajar juntas. They could be very selective about where they are talking and who they are talking about. So in each practice, traditional polling or social media opinion data, there are advantages and disadvantages, and they will have to learn to work together. But how about countries like we see that in Argentina? ¿Qué tal con países como la Argentina, cuyos gobiernos contratan ejércitos de participantes en las redes sociales para alabar al gobierno e insultar a la oposición? ¿Hay formas de filtrar a esos falsos integrantes de las redes sociales? Let's say those fake social media people
and to discriminate the real opinion of the masses? Well, what you're talking about we refer to as masked engagement. Llamamos a eso de lo que está hablando activismo enmascarado. Es cuando gente simula ser miembros del público, pero están trabajando para un gobierno o una empresa. Poder engañar a alguna gente un tiempo se podrá, pero uno no puede engañar a todos todo el tiempo. Tarde o temprano, la gente se da cuenta. Y esto generará un papelón para la organización que está detrás de esas actividades encubiertas. ¿Se puede filtrar? Mayormente no. Hoy, por ejemplo, si miramos la revolución en Siria, lamentablemente muy sangrienta, y buscamos artículos sobre Siria en la Internet árabe, encontraremos los comentarios en los foros sobre esos artículos en un 90% favorables al gobierno de Siria. Seguramente debe haber alguna gente que apoye al gobierno de Siria, pero no 90%, porque si así fuera, no tendríamos una revolución. Y recientemente el presidente Assad de Siria felicitó al ejército electrónico por el trabajo que está haciendo para Siria. Eso lo podemos filtrar. Hay mucho copy-paste en ese activismo enmascarado. Se ve en la escritura que no son personales, sino más bien formales, y suelen tener un estilo estructurado y organizado que se repite, lo que es justamente todo lo contrario de las redes sociales, que son más bien caóticas, desorganizadas y muy personales. Esto, al final, termina siendo un tiro por la culata. They often come across as being not personal, very formal in the way that they write. And frequently you'll find that they have a particular style of writing and communicating, which is quite structured and organized, which is very opposite to social media, which is very chaotic, disorganized, and very personal. You can feel it from the heart, if you will. But mass engagement comes across as being too structured, and sooner or later it will be found, and it will be something that will backfire on the people who are organized. Being the social media so personal pero justamente, teniendo las redes sociales un estilo tan personal, ¿cómo se hace para entender de qué se está hablando? Es difícil distinguir si la gente habla en serio o con ironía o sarcasmo. El lenguaje es muy diferente que el de los medios tradicionales. Si yo miro mis propios tweets, veo que uso mucha ironía, muchas veces elogio al gobierno, pero yo sé que mis seguidores entienden que son ironías. Pero ¿cómo hace Socialize, por ejemplo, para distinguir elogio de crítica? And I know my followers know I'm saying exactly the contrary, but how can you distinguish it? Well, social media research should not always be automated, and we believe that any kind of social media research. La investigación en medios sociales no puede ser automatizada. Su interpretación depende de tres factores. La automatización del software, que esté en condiciones de capturar millones de conversaciones y reducirlas a unos pocos miles. La segunda es usar datos y diccionarios idiomáticos muy sofisticados para identificar cómo se usan las palabras y en qué contexto. Lo tercero y lo más importante es la metodología, tener una investigación robusta que le permita al analista saber quién es el emisor, el autor, cuál es su orientación política. Se hace una investigación de los influenciadores y, comparando conversaciones anteriores, se llegará a la interpretación correcta del idioma. Así que la información a veces puede captar el sarcasmo o la ironía, pero no todo el tiempo. Y la precisión es de menos del 50% en idiomas como el inglés o el español. Si se usa la tecnología para idiomas como el árabe o el farsi de Irán, esa accuracy baja al 30%. Por los cientos de dialectos que hay en la región. Por eso la necesidad de un analista humano.
eso es crítico. Siempre dije que en el análisis de social media no hay una bala de plata, no se trata de una herramienta, sino de un servicio, una metodología. And you were talking about En la Universidad de Palermo usted habló que en el mundo árabe la gente reclama más nacionalismo, más intervención estatal, y dijo que luego de pronosticar los alzamientos en el mundo árabe, el futuro que está viendo a través de las redes sociales no suena muy alentador. The future that you are now seeing through social media is not so bright for the Arab world. I am very concerned. I see a large number of young people. Estoy muy preocupado. Veo muchos jóvenes en Egipto y otros países árabes que piden más libertad. Piden cosas buenas, libertad, democracia, justicia, pero la evidencia a través de las redes sociales nos muestran también que piden más intervención estatal en la vida pública y privada. Quieren más puestos de trabajo en el Estado, quieren sueldos más altos, pero del gobierno. Quieren más subsidios, quieren empresas estatales, más escuelas y hospitales. ¿Dónde queda entonces el sector privado, el individualismo? Si el gobierno va a restablecer el control como lo hizo en los últimos 50 años, pero de manera diferente, con un líder diferente, la revolución fracasó. Sin individualismo, el individuo no es soberano sobre su vida. A más gobierno, menos soberanía individual. Y lo que más me preocupa en esa dicotomía es si tiene una población joven que sale de una situación traumática nacional, piden nacionalismo, están orgullosos de sus países, están orgullosos que derribaron al régimen previo, pero piden más gobierno. Me preocupa que si uno mira la historia, ¿cuándo fue la última vez que escuchó de un país que emergió de un trauma, tenía una gran población joven, orgullosa y nacionalista, que pedía poder centralizado y que tenía ideas extremas? Para mí, hay un paralelo con la Alemania de 1933 y me temo que los llamados al nacionalismo en Egipto y en otras partes del Medio Oriente nos lleven a una parte a la que no queremos ir. And to me, there is a parallel with 1930s Germany, and I'm concerned that the calls for national socialism in Egypt and other parts of the Middle East may take us to a place where we don't want to go. And if you can add that there is one Y se podría agregar que hasta hay un enemigo en común, el pueblo judío, lo que da el cóctel perfecto. mix for a nationalist surge in the Middle East. I think you'll find that the whole issue of Palestine-Israel or the Arab-Israeli Yo creo que el conflicto árabe-israelí-palestino se está volviendo cada vez más irrelevante. Verá que en la medida que la gente lucha por sobrevivir en Egipto o Jordania, la gente que lucha por su vida hoy en Siria no le preocupa el conflicto árabe-israelí. Están más preocupados por derribar a su gobierno para vivir y pensar en el futuro, para tener mejores oportunidades para sus hijos. Ese es un motivo por el que el conflicto judío en los últimos 15 años no estuvo al tope de la agenda regional. La gente tiene preocupaciones más importantes. Has not been on the top of the agenda of the region anymore, because people have much more important things to worry about. Pero número dos, la conciencia política regional aceptó que Israel es parte de la región para siempre. Hasta los 70 la gente creía que podía hacer desaparecer a Israel. Pero la nueva generación, mejor educada, cuando nació ya existía Israel. Y a diferencia de sus padres y abuelos que vivieron cuando no existía Israel en la década del 30, así que no estoy de acuerdo con que Israel sea un enemigo común para el pueblo árabe de hoy. Su enemigo común es la lucha diaria por sobrevivir, alimentos, combustible, trabajo, educación, salud. Against a common enemy. If they do have a common enemy, it is the struggle for daily survival. Food, petrol prices, jobs, education, healthcare. That's the common challenge.
But things like social media have been very important. Y cosas como las redes sociales han sido importantes no solo en impulsar la revolución en el mundo árabe, sino también en influenciar la idea de quiénes somos como pueblo y quiénes son nuestros enemigos. Creo que antes había una fuerte autoridad central, como Saddam Hussein, Assad, Mubarak. Ellos definían quiénes eran nuestros enemigos. Hoy nosotros, el pueblo, definimos quiénes somos. Y nosotros, el pueblo, definimos quiénes son nuestros enemigos. ¿Y sabe qué? Los árabes miran al norte, miran a Occidente, a Estados Unidos, Asia, y no ven enemigos. Estados Unidos fue nuestro aliado por más de 50 años. Europa es nuestro socio cultural y comercial histórico. De Asia no vino ningún ataque. Y con respecto a Israel, está creciendo la conciencia de que el pueblo judío tiene derecho a tener un territorio en Tierra Santa, a diferencia de nuestros abuelos en los años 20, que nos decían que no tenían derecho de estar ahí cuando venían de Europa. Hoy reconocen su derecho. Nuestro sistema educativo no nos enseña que ahí había judíos hace 5.000 años. Nos decían que venían de Europa Oriental, pero gracias a cosas justamente como las redes sociales, la gente se entera de la verdad. Creo que llegamos al momento en el que el pueblo árabe ha aceptado la presencia de Israel. Todos los gobiernos árabes ya dijeron que están dispuestos a reconocer a Israel. Solo necesitan hallar una solución política para los palestinos. Thanks to social media, thanks to things like wiki information, people can learn about the truth. And I think you are at a stage in history where the Arab people have accepted the presence of a state of Israel and will have no problem going forward. And every Arab government has said they are willing to recognize Israel. They just need to be able to find a political solution with the Palestinians. And my last question is, how Mi última pregunta, ¿cómo convive esa dicotomía de los medios sociales entre libertad y Estado? Right. Well, it won't work. It won't work. If we do go down Eso no that va a path, andar. En ese camino encontramos problemas en el futuro. Pero nos demuestra que necesitamos investigación en social media para identificar dicotomías y poder ir a gobiernos como los de Egipto y mostrarles lo que está pasando y decirles, necesitas un Estado más chico, ir a hablar con los líderes del mundo occidental y proponerles que difundan y promuevan valores de individualismo e iniciativa privada, intercambio comercial, y tenemos que ir al sistema educativo de estos países pre-revolucionarios o post-revolucionarios y asegurarnos que los ministerios de educación tengan en claro qué pasó en Alemania, Italia, España en los años 30, para no volver a cometer ese error. Estamos mal encaminados, pero no es tarde. Y las redes sociales nos pueden ayudar en ese proceso educativo. we have the opportunity to fight back against it and to use an education process through social media to ensure a brighter future for our children. Interesting, and I think countries in Latin America, especially Argentina, are on that dangerous path as well. So thank you very much. Siga viendo La Hora de Maquiavelo.